En este video vamos a hablar brevemente sobre el significado y el simbolismo y un poco sobre el origen de los libros sagrados de la India, que son los Upanishads, que a la vez son la interpretación y los comentarios a los libros más sagrados y más antiguos de la India, que son los Vedas. Para el efecto nos vamos a regir por un libro llamado El Glosario Teosófico, publicado por la Sociedad Teosófica y por la señora Elena Blavatsky, que fue la fundadora de dicha sociedad. Ella era experta en símbolos, ella era experta en religiones comparadas, escribió muchísimos libros, muchos estudios. El principal de estos libros es La Doctrina Secreta, donde, como ya hemos dicho antes, ella dio a Occidente y a las personas no iniciadas de Occidente las claves para decodificar los libros sagrados de todas las religiones occidentales, que están encriptados, que son simbólicos, que si uno lee la letra muerta, la parte literal, uno ve que es muy ingenua, que está encriptada. O sea que ella dio sobre todo la clave antropológica, la clave cosmológica, la clave fisiológica, la clave astrológica, etcétera, etcétera. Pero volviendo a nuestro objetivo, veamos lo que dice la señora Blavatsky en su artículo sobre los Upanishads. Dice, traducido en el sentido de teoría esotérica, entre comillas, o interpretación de los Vedas por los métodos de la Vedanta, la tercera división de los Vedas añadida a los Brahmanas, consideradas como una porción del Sruti, o sea, la palabra revelada, entre comillas. Así pues, los Upanishads, sin embargo, son como documentos mucho más antiguos que los Brahmanas, a excepción de dos existentes todavía y unidos al Rig Veda de los Aitareyas. Así dice la señora Blavatsky, la palabra Upanishad es explicada como por los panditas indos como, entre comillas, aquello que destruye la ignorancia, produciendo así la liberación del espíritu por medio del conocimiento de la verdad suprema, aunque oculta, que era lo mismo por consiguiente que indicaba Jesús cuando decía, comillas, y vosotros conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres, en Juan 8:32. Así que de estos tratados de los Upanishads, a su vez son el eco de la primitiva religión de la sabiduría o teosofía, han sido desarrollados del sistema Vedanta de la filosofía. No obstante, por muy antiguos que sean los Upanishads, los orientalistas no quieren asignar al más antiguo de ellos más que una antigüedad de 600 años antes de Jesucristo, pero admitiendo que esos tratados tienen más de 150, aunque en la actualidad solo 20 están libres de toda adulteración. Tratan de todas las cuestiones abstrusas, metafísicas, tales como el origen del universo, la naturaleza y la esencia de la deidad inmanifestada, de los dioses manifestados, la conexión primitiva y final entre el espíritu y la materia, la universalidad de la mente, la naturaleza del ego y del alma humana. Pues los Upanishads deben de ser mucho más antiguos que los tiempos del budismo, por cuanto nos muestran preferencia alguna, no mantienen la superioridad de los brahmanes como una casta. Por el contrario, la segunda casta, los Kshatriya o Gasta guerrera, era más exaltada en los antiguos Upanishads, según expresa el profesor Cowell en su Historia de la India. Estas obras respiran una libertad de espíritu desconocida para cualquier obra anterior, excepto el Rig Veda. Hace los grandes instrumentos de conocimiento superior, y los brahmanes están siempre representados como yendo a los reyes kshatriyas
para hacerlos discípulos suyos, entre comillas. Así que estos reyes eran en tiempos antiguos como el rey Hierofante de Egipto, los receptáculos del supremo conocimiento y saber divino, los elegidos y las encarnaciones de los tres principios instructivos divinos, o sea, los Dhyani Budas o Kumaras. Hubo un tiempo, o años atrás, muchísimos miles de años atrás, antes que los brahmanes llegaran a ser una casta, y aún antes de que se escribieran los Upanishads, en que no había en la tierra más que un solo, comillas, labio, una sola religión, una sola ciencia, a saber, el lenguaje de los dioses, la religión de la sabiduría y de la verdad. Esto era antes de que los hermosos campos de esta última, invadidos por nociones de muchos lenguajes, llegaran a cubrirse con la cizaña de la impostura intencionada y diversos credos nacionales inventados por la ambición, crueldad y el egoísmo rompieran en mil pedazos la única y sagrada verdad de la sabiduría antigua. Este pues es una breve descripción de los contenidos y el significado simbólico y real de los libros sagrados de India, que son los Upanishads.